Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de nuestra lectura del libro El Faro del Fin del Mundo de Julio Verne. Continuamos con la lectura de la segunda parte, capítulo 1. Vázquez. Desde la llegada de la goleta a la bahía de Elgor, Vázquez había vivido en el litoral del Cabo de San Juan, de donde no quería alejarse. Si algún barco llegaba para hacer escala, al menos estaba allí para prevenir al capitán que la bahía estaba ocupada por una banda de malhechores. Y en caso que el barco no contara con tripulación suficiente para apoderarse de ellos o arrojarlos hacia el interior de la isla, tendría el tiempo suficiente de ganar alta mar. Iba a hacer escala en aquella bahía, apenas conocida de los navegantes. Si se produjera esta afortunada eventualidad, las autoridades inglesas podrían tener bien pronto noticias de los acontecimientos que acababan de ocurrir en la isla de los Estados. Entonces se enviaría un barco de guerra antes que la Maule estuviera en disposición de zarpar. Se aniquilaría a aquellos bandidos y el Faro sería puesto en condiciones de reanudar el servicio. ¿Será preciso?, repetíase Vázquez. ¿Esperar el regreso del Santa Fe? 2 meses. De aquí a entonces la goleta estará ya lejos. ¿Dónde encontrarla en medio de la isla del Pacífico? El bravo Vázquez, olvidándose de sí mismo, pensaba siempre en sus compañeros despiadadamente asesinados, en la impunidad que gozarían estos criminales después de abandonar la isla, y en los graves peligros que amenazaban la navegación por estos parajes después de extinguirse el faro del fin del mundo. Por otra parte, desde el punto de vista material y a condición de que no se descubriese su refugio, su manutención estaba asegurada desde su visita a la caverna de los piratas. Allí era donde la banda Congret había vivido durante años enteros. Allí era donde había amontonado todo el producto de su infame pillaje. Congret y los suyos subsistieron allí primeramente con las provisiones que llevaban al desembarcar, luego de las que se procuraron por un gran número de náufragos, algunos por ellos mismos provocados. De estas provisiones, Vázquez no tomó más que las indispensables para que Congret y los otros no advirtiesen la sustracción, más algunos efectos, entre ellos una camisa, un impermeable, 2 revólveres con una 20 de cartuchos y un farol. También tomó 2 libras de tabaco para su pipa. Además, a juzgar por la conversación que había oído, las reparaciones de la goleta debían durar varias semanas y podría, por lo tanto, renovar sus provisiones. Hay que advertir que, por precaución, encontrado que la estrecha gruta que ocupaba estaba demasiado próxima a la caverna, había buscado otro refugio un poco más alejado y más seguro. Lo encontró a la vuelta del Cabo San Juan, entre 2 altas rocas, y la entrada pasaba inadvertida para el mejor observador. Cuando subía la marea, el mar llegaba hasta la base de las rocas, pero no ascendía lo suficiente para llenar esta cavidad a la que una finísima arena servía de alfombra blanda y seca. Hubiérase pasado por delante de esta gruta a 100 veces sin sospechar su existencia, y únicamente por casualidad la había descubierto Vázquez unos días antes. Allí fue donde transportó los diversos objetos tomados en la caverna y de los que iba a hacer uso. Por otra parte, no era probable que Congret, Carcante y sus compinches fueran por aquella parte de la isla. La única vez que pasaron por allí fue el día de su segunda visita a la caverna, y a Vázquez los vio desde su escondrijo sin que los bandidos pudieran imaginarse que estaba tan cerca del tercer torrero del faro. Inútil es advertir que nunca se aventuraba al exterior sin adoptar las más minuciosas precauciones, prefiriendo la noche, sobre todo para dirigirse a la caverna. Antes de doblar el ángulo del acantilado, a la entrada de la bahía, asegurándose de si el bote o la chalupa estaban atracados a la orilla,
Pero qué intimidable se hacía el tiempo y qué dolorosos recuerdos acudían sin cesar a su mente. De vez en cuando le acometía un irresistible deseo de ir en busca del jefe de aquella banda de criminales y vengar con sus propias manos el asesinato de sus infelices camaradas. No, no, se repetía. Tarde o temprano serán castigados como se merecen. Dios no puede permitir que escapen del castigo. Pagarán con la vida sus crímenes. Olvidaba cuán en peligro estaba la suya mientras la goleta permaneciese en la bahía de Elgor, y todos sus deseos eran que la Maule no pudiera zarpar antes que llegase el Santa Fe. ¿Se cumplirían sus anhelos? Era necesario que transcurriesen 3 semanas antes que el aviso pudiera estar a la vista de la isla. Por otra parte, la duración de esta escala tan prolongada no dejaba de sorprender a Vázquez. Serían tan importantes las averías de la goleta que no había bastado un mes para su completa reparación. El libro del Faro debía haber informado a Congreve acerca de la fecha del relevo, y no podía ignorar el riesgo que corría si no se hacía a la mar antes de los primeros días de marzo. Era el 16 de febrero. Vázquez, devorado por la impaciencia y la inquietud, quiso saber a qué atenerse. Así es que en cuanto hubo anochecido, ganó la entrada a la bahía y remontó la orilla norte dirigiéndose hacia el faro. Aunque la oscuridad fuese profunda, corría el riesgo de encontrarse con alguno de las bandas que caminase por aquel lado. Se deslizó, pues, a lo largo del acantilado con grandes precauciones, mirando a través de las tinieblas, determinándose y escuchando si se producía algún ruido sospechoso. Vázquez tenía que andar todavía 3 millas para llegar al fondo de la bahía. Era la dirección contraria de la que había seguido al huir del faro después del asesinato de sus camaradas. A las 9, próximamente, detúvose a unos 200 pasos del faro y vio brillar algunas luces a través de las ventanas. Un movimiento de cólera, un gesto de amenaza se le escaparon al pensar que aquellos bandidos estaban ocupando las habitaciones de sus víctimas. Desde el sitio en que se encontraba Vázquez no podía ver la goleta y avanzó 100 pasos más, sin parar, mientras en el peligro que corría al hacerlo. Toda la banda estaba encerrada en las habitaciones del faro. Vázquez se aproximó más todavía, deslizándose hasta la playa de la pequeña caleta. La última marea había levantado la goleta, que flotaba mantenida por el ancla. ¡Ah! Con qué placer hubiese desenfundado aquel casco para verlo sumergirse en el mar. De modo que la avería estaban reparadas. Sin embargo, aunque la goleta flotaba, Vázquez observó que lo hacía muy por debajo de su línea de agua. Esto indicaba que no se había metido a bordo todavía ni el lastre ni la carga, y era posible que la partida se retrasase algunos días. Pero esto era lo último que había que hacer, y una vez terminado, acaso en 48 horas, la Maule zarparía, doblando poco después el cabo San Juan para desaparecer para siempre en el horizonte. Vázquez no tenía ya más que una pequeña cantidad de víveres, así que el día siguiente se dirigía a la caverna a fin de renovar sus provisiones. Teniendo en cuenta que la chalupa iría a recogerlo todo para trasladarlo a la goleta, se apresuró a regresar al cabo, no sin tomar las más grandes precauciones. Apenas fue de día y después de convencerse que la orilla estaba desierta, Vázquez entró en la caverna. Encontró todavía numerosos objetos de poco valor con los cuales sin duda no quería embarazar la cala de la Maule, pero cuando Vázquez fue en busca de comestibles, ¡qué desesperación! Todo se lo habían llevado los bandidos y el infeliz torrero solo tenía víveres para 48 horas. Vázquez no tuvo tiempo de abandonarse a sus reflexiones. En aquel momento oyó ruido de remos. La chalupa llegaba con Carcante y 2 de sus compañeros. Vázquez avanzó vívidamente hacia la entrada de la caverna y alargando el pescuezo miró al exterior. La chalupa atracaba en aquel mismo momento. No tuvo más el tiempo necesario para volver al interior y acurrucarse en el rincón más oscuro, detrás de un montón de velas y aparejos que la goleta no habría de cargar
y quedarían seguramente en la caverna. Vázquez estaba decidido a vender cara su vida en caso de ser descubierto, y empuñó el revólver que siempre llevaba al cinto, pero estaba solo contra 3. 2 solamente flanquearon el orificio, Carcante y el capitán Vargas. Congret no les había acompañado. Carcante llevaba un farol, y seguido de Vargas iba escondiendo diferentes objetos que completarían el cargamento de la goleta. Mientras tanto hablaban y el carpintero decía: «Estamos a 17 de febrero y ya es hora de zarpar. ¿Zarparemos mañana? Yo creo que sí, si el tiempo lo permite. Sí parece que está amenazador, pero despejará. Es que si tenemos que detenernos aquí 8 o 10 días más, correríamos el riesgo de encontrarnos con el relevo», le interrumpió Carcante. «Ni pensarlo», exclamó Vargas. «No tenemos fuerza para llevarnos un barco de guerra». «No, sería él quien nos llevase a nosotros, y probablemente colgados del extremo de una mesana», repuso Carcante, añadiendo a su respuesta un formidable juramento. «En fin», repuso el otro, «que tengo muchas ganas de verme en centenar de millas mar adentro». Vázquez oía esta conversación inmóvil, conteniendo la respiración. Carcante y Vargas iban de un lado a otro por el farol en la mano, retirando los objetos y escogiendo algunos que los colocaban aparte. A veces se aproximaban tanto al rincón donde estaba acurrucado Vázquez que éste no hubiera tenido más que extender el brazo para aplicarles el cañón del revólver en el pecho. Esta ocupación duró más de media hora, y Carcante llamó al hombre de la chalupa. Este acudió al momento, ayudando al transporte de los bultos. Carcante echó un último vistazo al interior de la caverna. «Lástima que tengamos que dejar todo esto», dijo Vargas. «No hay más remedio», repuso Carcante. «Ah, si la goleta fuera de 300 toneladas. Pero en fin, nos llevaremos todo lo mejor, y espero que hemos de hacer todavía muy buenos negocios». La chalupa se separó de la orilla y bien pronto el viento de popa la empujó hacia la bahía. Vázquez salió de la caverna dirigiéndose a su refugio. Dentro de 48 horas no tendría nada que comer y era inútil contar con las provisiones del faro, pues no había duda que se las llevarían aquellos bandidos. ¿Cómo se las iba a arreglar para subsistir hasta la llegada del aviso? Que aún suponiendo no sufriría retraso, no arribaría Liaste 2 semanas después. La situación era, pues, de las más graves. La energía de Vázquez no conseguiría mejorarla, a menos que no se mantuviera de tubérculos desenterrados en el bosque de hayas o de la pesca de la bahía. Mas para esto era preciso que la Maule hubiese dejado definitivamente la isla de los Estados. Si alguna circunstancia la obligase a permanecer unos días fondeada, Vázquez moriría inevitablemente de hambre en su gruta del Cabo San Juan. A medida que avanzaba el día, el cielo se tornaba amenazador. Masas espesas de nubes lívidas se acumulaban en el este. La fuerza del viento iba aumentando progresivamente. El rizado de la superficie del mar se cambió bien pronto en extensas olas, la cresta de las cuales se coronaban de espuma, y no tardarían en precipitarse con estrépito contra las rocas del cabo. Si el tiempo continuaba así, la goleta no podría seguramente hacerse a la mar con la marca del día siguiente. Al llegar la noche, no se produjo ningún cambio favorable en el estado atmosférico. Al contrario, la situación empeoró. No se trataba de una borrasca cuya duración se hubiera podido limitar a unas cuantas horas. El huracán estaba próximo. Lo anunciaba el color del cielo y del mar, las nubes que se amontonaban, el tumulto de las olas contrarias y el mugido del viento. Un marino como Vázquez no se podía equivocar. Seguramente la columna barométrica señalaba tempestad. A pesar de la violencia del viento, Vázquez había salido de la gruta, recorriendo la playa y mirando atentamente al horizonte que iba oscureciéndose gradualmente. Los últimos rayos del sol no se habían extinguido aún cuando Vázquez advirtió una masa negra que se movía a lo lejos. ¡Un barco!, exclamó.
¡Un barco que parece dirigirse hacia la isla! Era, efectivamente, un barco procedente del este, bien fuera para embocar el estrecho o para cruzar hacia el sur. La borrasca se desataba entonces con extraordinaria violencia. Era uno de esos poderosos huracanes a los que nada resiste y que echan a pique a los más potentes navíos. Cuando no tienen huida, empleando una locución marina, es decir, cuando están próximos a tierra y el viento los empuja hacia la costa, es muy raro que puedan escapar al naufragio. «Y esos miserables que no encienden el faro», exclamó Vázquez. «Este barco, que lo busca seguramente, no lo percibirá. No sabrá que tiene la costa delante, a unas cuantas millas de distancia. Solamente el viento lo empuja hacia aquí y acabará por estrellarse contra los arrecifes. Un siniestro más que cargar a la cuenta de la banda de Congre. Sin duda, desde lo alto del faro los bandidos habían divisado aquel barco, que no podía mantenerse a la capa. Antes de media hora habría sido arrojado contra la costa, cuya existencia no sospechaba por faltarle la indicación del faro. La tempestad había alcanzado toda su intensidad. La noche prometía ser terrible y después de la noche, el día siguiente, pues no parecía posible que el huracán se calmase en 24 horas. Vázquez no pensaba en ganar su abrigo y sus miradas no se apartaban del horizonte. De vez en cuando veía las luces rojas o verdes que indicaban un barco de vela. Un vapor hubiera mostrado la luz blanca. No tenía, por lo tanto, máquina que le permitiera luchar contra la tempestad. Vázquez iba y venía por la playa, desesperado de su impotencia por impedir el naufragio. Su mano se tendía inútilmente hacia el faro apagado. En vano esperaba los destellos de la linterna, y el barco estaba destinado a perecer en las rocas del Cabo San Juan. Entonces se le ocurrió a Vázquez una idea que pudiera ser salvadora. Tenía a su disposición trozos de madera y si encendía con ellos una hoguera en la punta del cabo, tal vez sirviera de indicación al barco para que se separara de la costa. Vázquez puso manos a la obra amontonando varios pedazos de tabla. Cuando todo estuvo dispuesto, trató de encenderlo. Era ya tarde. En medio de la oscuridad se desató una masa enorme, levantada por olas monstruosas precipitándose en la costa con espantosa impetuosidad. Antes que Vázquez hubiera podido hacer un gesto, llegó como una tromba en la barrera de los arrecifes. Prodújese un espantoso estrépito y algunos gritos de angustia que bien pronto ahogaron los mugidos y la tempestad. Después no se oyeron más que los silbidos del viento y el incesante bramar de las olas que se estrellaban contra la costa. Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo 1 de la parte 2 del libro El Faro del Fin del Mundo de Julio Verne. Gracias por escucharme, hasta la próxima.